Bueno, en el tutorial anterior yo había quedado que estaba poniéndole el ecualizador para que estas frecuencias sobresalieran más al escucharse y alimentarlas un poco más, las frecuencias de este efecto de guerra que creé y mezclé hace poco. Bueno, ahora, después de haberle metido este ecualizador, lo voy a retirar de acá y lo que voy a hacer es meterle un multibanda compresor con la idea de que un multibanda compresor me ayude a coger todas esas frecuencias que están aquí. Estas son las bajas, estas son las medias, un poco más de medias acá, y estas son las agudas. Es con el fin de que esas frecuencias tengan más pegada y al mismo tiempo tengan más nivel, que el compresor las nivele, para que así es todas estas frecuencias cuando suenan al mismo tiempo no haya una que suba más que la otra. Pero esto lo voy a hacer solamente comprimiendo menos 2 máximo. Hasta menos 3 sería más o menos el procedente. No más de allá para no comprimir mucho las ondas o las frecuencias de este efecto porque así no queda como muy distorsionado. Entonces lo que voy a hacer es buscar la parte, voy a apagarlo por el momento, buscar la parte más dura que yo ya la conozco, que es esta, para así basarme con el compresor, multibanda compresor, cuál es la más dura. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar con las frecuencias bajas. Entonces lo que voy a hacer es aislarlas todas. La aíslo, la pongo y aísla. Entonces lo que voy a hacer es darle un ataque por lo menos de unos 3, está bien. Y voy a utilizar el threshold y ahí va. Bueno, ahí está haciendo menos 1.01. Entonces yo quiero que sea unos menos 2. Entonces voy a empezar a mover este. Demasiado. Demasiado. Ahí está perfecto. Ahí me gusta. Ahora la voy a poner en contexto. Y lo que está haciendo ya es comprimiendo menos 2.2. Menos 2.02. Que es más o menos lo que yo busco en esta parte. Ahora voy para esta. Lo voy a aislar. Lo voy a prender. Y ahí va. Este sí está comprimiendo bastante. Le voy a dar un ataque más bien rápido acá. Y aquí le voy a quitar. Ahí está bueno. Voy a comprimir un poco más. Ahí está perfecto. Que le voy a comprimir un poco más. Ahí está perfecto. A mí me gusta. Le voy a quitar este. Poner este otro. Ok, empiezo a notar que está clipeando un poco, pero por eso no me voy a preocupar. Lo voy a dejar porque después con el
limitador, estas frecuencias van a bajar y les voy a explicar por qué. Bueno, ahora voy a irme, los voy a aislar y voy a aislar este y me voy para este. Y este lo voy a poner un ataque, por ejemplo, vamos a ver cómo reacciona primero. No tiene reacción. Entonces yo voy a tener que ponerle un ataque más pequeño. Y aquí le voy a dar a comprimir. Ahí empezó a comprimir. Está comprimiendo. Ya comprimió bastante. Voy a subir un poco el ataque. Ahí. Comprimiendo bastante, bájalo. Lo voy a dejar ahí. Muy bueno. La idea es que yo lo quiero hacer que comprima menos 2.5, menos 2.04, que pase el 2. Listo. Si llegas al 3 está bien, pero que no pase más del 2 al 3. Eso es toda la compresión que le quiero meter, ¿ok? Listo, ahora lo que voy a hacer es hacerle comparación. Ahí va. Que le voy a bajar un poco más. Parece que cuando entra ya. Un poco fuerte. Ok, voy a hacer una cosa un momento. Ok, aquí continúo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es escuchar otro poco más, a ver. Voy a bajar un poco más. Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Ahora lo voy a aislar otra vez. Me voy para este lado. Y no noto nada, entonces le voy a dar un poco más rápido. Ahí. Y aquí voy a comprimir. La que vea reducción. De momento no oigo nada. Ahí. Voy a bajar un poco más. Un poco más. Vamos a ver unos 4 más. A ver. Reaccione. Un poco más. Poco más. Creo que va a tener que ponerle un poco más. Aquí sí va a llegar. Y va, muy bien. Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Ahora lo voy a poner todo. Bien, ahora le voy a quitar el compresor. Una comparación. Está sin el compresor, el multibanda compresor. Ahora está con él. Ahora le voy a quitar todos los efectos. Está sin los efectos.
Y ahora se los voy a poner todos. Bueno, si ustedes notan cuando le pongo los efectos de vuelta, cuando los quito y los pongo, las frecuencias suben, sube una ganancia, sube una riqueza. Entonces, todas las frecuencias suben más, se enriquecen más. Porque el compresor lo que está haciendo en este momento es darle buena pegada a todo esto, todas estas frecuencias que se ven acá. Vamos a notarlo acá en este lado. Le voy a quitar los efectos. Los quité. Ahora se los pongo. Si notan, la frecuencia empiezan a como a enriquecerse más, pero no muy bruscamente, porque la idea no es ponerle mucho porque no quiero distorsionarlo. Y aún así tengo buena ganancia porque mire que ya me está clipeando. Pero en eso no me voy a sulfurar mucho porque yo tengo un buen truco que es fácil de hacer. Entonces este me está comprimiendo como más por acá, a ver, yo veo. Ahora está bien ahí. Lo que voy a hacer lo voy a quitar. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo todo acá y darle un poco de transiente para alargar un poco esas frecuencias, darle más riqueza. Ahí voy. Este muchacho, ahí vamos. Darle ataque. Un poco de sustain. Y con este voy a mezclar. Mucho. Demasiado. Pequeña comparación. Muy bien, ahí lo voy a dejar perfectamente. 4 que le di acá. Dice que 78.5%. Acá está bien, 18 y 18.75 los dos. Y este output es como el volumen, lo voy a dejar así. Como está, no lo voy a subir, que ya tengo mucho volumen acá. Mucha ganancia. Entonces, le voy a hacer comparación de todos los efectos otra vez. Ahora los voy a quitar. Ahora se los voy a poner. Yo hago estas comparaciones para que ustedes noten qué es lo que están haciendo los efectos cuando los pongo y qué procesan. Cuáles son las frecuencias que empiezan a procesar, ayudar a que resalten más. Ok, ahora le voy a dar el último toque para finalizar, que es darle este muchacho. Lo que voy a tratar es de empujar lo que más pueda para darle esa fuerza y tenerlo como más comercial, que lo que dicen es que en Spotify dicen que menos 14.0 sería más o menos un buen volumen para ponerlo en Spotify. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles a usted cómo yo arreglé este limitador antes de empezar a utilizarlo. Primero le puse el techo, lo que llaman el techo, que es esto que está acá, que no pase de menos 0.1. Es decir, este no va a subir acá, más de acá, porque ya saturaría y distorsionaría y clipeaba al mismo tiempo. El ataque se lo va a dejar muy bajo, a unos 0.06, 600 o algo así. Ahí siempre lo dejo, ya lo tengo así. Bueno, el ceiling es el techo, lo dejo ahí. Que esa es más o menos la cosa para masterizar, que no pase esto. También se puede hacer menos 0.3 hasta 3
sería también un buen coso, pero a mí siempre me gusta ponerlo así. Ahora con este que llama el gain, el input gain, es el que va a empujar para darle esa fuerza. Entonces vamos a tratar de buscar un -14 acá, si lo podemos lograr. Si no, lo ponemos más o menos a una cantidad donde suene bien, de que las frecuencias suenen bien dinámicas, que no se pierda el dinamismo, ¿ok? Ahí va. Empezar. Pero lo que voy a hacer, voy a cortar un momento, es irme de pronto acá donde es más duro, que suene un poco más monótono, para así poder ver a ver si llego a los -14 como se busca comercialmente en Spotify o en YouTube, yo no sé, en esos lugares. Vamos a ver. Voy a volver para acá. Hasta el momento no está dando nada. Pero si ustedes notan, cuando ya lo metí, él ya no está clipeando. Porque él ya va a empezar a comprimir. Todo lo que pase de menos 0.1 decibelios, él lo va a comprimir hacia abajo. Eso es lo que hace el limitador. Es como una especie de compresor, pero este comprime y al mismo tiempo da ganancia. Ok, ahí va. Otra vez. Estamos en 17. Vamos a darle ganancia. 16. Ok, voy a bajarle volumen acá. Porque yo sé que a medida que lo voy subiendo, nos vamos a aturdir todos. Entonces, este no va a afectar lo que voy a hacer acá. Entonces, solamente fíjense en esto. Está acá. Hasta que yo ya vaya a ese punto que es -14. Ahí va, otra vez. Que si aquí ya lo logramos, está -14. Tratar de empujarle un poco más. Sí, ya ahí donde está me pasé ya de los -14. Entonces lo que voy a tratar de hacer es bajarle un poco. Lo bajé mucho. Que voy a anotar una cosa si es que esto sí le está afectando a la cosa, porque parece que lo estuviera afectando. Dale la ganancia. A ver, yo veo. No noto nada, nada raro. Vamos a ver. Otra vez. Ok. Voy a bajarle otro poco a ver. Miremos a ver ahí. Estamos cerca ya. A ver ahí. 2.2. Otra vez, un poquito menos. 2. Ahí. Lo tenemos muy exacto. Ahí. Ahí puede quedarse. Muy bien, él se puede quedar ahí. Ese sería lo que dicen en Spotify, que es lo que ellos buscan, que sea un loop de -14, que mantenga el rango entre -14.0, -14.5, 6, que no pase de este rango, que sea 14.
Entonces esa sería ya la forma de tenerlo más prediseñado para montarlo en esa plataforma. Bueno, creo que este tutorial de esta masterización ha sido bien explicado y espero que hayan aprendido algo. Otra cosa que voy a decir antes de terminar acá es que mucha gente dirá, bueno, usted lo masteriza a ese volumen y yo no quiero masterizarlo a este volumen, yo quiero tener una masterización más fuerte. Pues no hay problema. Si usted quiere una masterización más fuerte, usted lo único que hace es darle más input gain, quiere decir más ganancia al limitador y ya lo pone a un volumen ya más fuerte. En el caso mío yo no masterizo a menos 14.5, yo masterizo un poco más alto, que viene siendo como por ejemplo 12 o 13, llego hasta 11 a veces, para tener una masterización con un buen sonido, con una buena ganancia, con una buena fuerza. Cuando tengo ya el masterizador, ya el original, ya de ahí le bajo un poco de volumen o en la misma plataforma ellos le bajan volumen porque ellos tienen como una especie de efectos que automáticamente bajan el volumen hasta este nivel para que no distorsionen esa plataforma. Bueno, yo los dejo. Voy a mover estos muchachos que están acá. Apagar por acá. Acá. Y voy a poner un poco la cosa de la guerra, un poco nomás, para que ustedes escuchen más o menos cómo quedó. Fíjense aquí en este lado cómo suena. Ahí va. Sobre todo acá. Recuerden que este no es el volumen porque yo le bajé aquí volumen. Volumen sería más alto, pero no quiero ponerlo porque pronto... Ok, lo voy a terminar dándole el volumen exactamente como quedó. Así quedó con el volumen exacto. Ahí va. Bueno, ustedes ya cogen la idea. Bueno, yo los dejo y nos vemos ya en otro próximo tutorial. Y si tienen dudas, solamente hagan un comentario, me escriben. Hay un lugar que yo tengo ahí que ustedes pueden hacer comentarios ahí y hacerme saber qué lo que quieren saber. Si quieren saber más tutoriales sobre Cubase, si quieren saber más sobre mezcla de todo tipo, de cualquier cosa, me comentan y de pronto yo hago un video de eso y veo que es factible. Bueno, yo los dejo, se cuidan, chao.